pero el día lunes yo estoy viajando a las Olimpiadas Universitarias de Docente, que es en la ciudad de Trinidad. Y no sé si a las 7 de la noche hay juego, no hay juego, hay inauguración, entonces probablemente no me dé para... Lo más probable es que no me va a dar para estar con ustedes pasando clase virtual. Por lo tanto, hoy día voy a pasar todo el temario de líquidos y electrolitos y el lunes no vamos a pasar clase. Yo tengo libre por la participación en la Olimpiada, así que no, el lunes no pasamos clases. Directo pasarían clases el otro miércoles con el siguiente tema que les toque. ¿Ya? Ahora voy a presentar pantalla. ¿Están viendo ahí mi presentación? Sí, doctor. Ya. Entonces ahora vamos a hablar de líquidos y electrolitos en cirugía, que para el nivel de tercer año, para el estudiante de medicina de tercer año, no vamos a hablar de las patologías, de las alteraciones de los líquidos y electrolitos. Vamos a ver para comprender lo que es, sobre todo, una parte de la anatomía y la fisiología, los requerimientos básicos de líquidos y electrolitos que requiere un paciente cuando es intervenido quirúrgicamente. Ya las patologías por alteración del sodio, del cloro, del potasio, del calcio y de todo los van a ir viendo ustedes en los siguientes años en cirugía también, cuando lleven en cuarto año cirugía, cuando lleven medicina interna, cuando lleven nefrología, etcétera, etcétera. Entonces, el cuerpo humano tiene dos componentes si lo queremos dividir en su composición. Una parte que va a ser la parte agua o la parte líquida, que más o menos constituye el 60%, no, que constituye en un adulto el 60% de todo el peso corporal. El otro 40% del peso corporal está constituido por el tejido magro, ¿no? Por los músculos, por la parte parenquimatosa de todos los órganos que forman todo el ser humano. Entonces, agua el 60% y sólido o parenquimatoso, si ustedes quieren, el 40%. Aquí dice que el 50% en las mujeres, sí, las mujeres tienen un poco más de agua. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen un poco más de tejido adiposo, tienen un poco más de grasa que el varón, y la grasa generalmente tiene menos agua que el tejido muscular. Por ejemplo, el músculo tiene mucho más agua que la grasa. Entonces, como las mujeres tienen más grasa que músculo, entonces su cantidad de agua es un poco menor, pero para fines prácticos nos vamos a quedar con que el 60% del peso corporal es agua. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que una persona que pese 70 kilos, si nosotros sacamos el 60% de 70, hablamos de 42, 7 por 6, 42 kilos de esos 70 son agua, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres para fines prácticos. Ese 60% del agua corporal que tenemos, esos 42 litros o 42.000 mililitros, van a estar distribuidos en dos compartimentos especiales.
una parte va a estar dentro de la célula, y lo vamos a llamar como líquido intracelular. Y el otro va a estar fuera de la célula y va a ser el líquido extracelular. A su vez, el líquido extracelular se va a dividir en dos compartimentos. Ups, espérenme un minuto, espérenme. ¿Qué pasó? Ahí está. En el compartimento intersticial, ahorita los vamos a ver para que lo entiendan mejor en gráficas, que más o menos es el 15% de este 20%, y el otro 5% de este 20% está dentro del sistema vascular, que es el líquido intravascular, y hay un porcentaje bien chiquitito que no llega ni al 1%, que va a ser el líquido transcelular. Aquí lo tienen. Si ustedes se acuerdan de la composición estructural del cuerpo humano, el cuerpo humano, si vamos desde lo más pequeñito, son moléculas, son átomos, moléculas, y las moléculas se unen y forman la célula, y la célula se une y forma tejido, y el tejido forma órganos, y la unión de órganos forma al ser humano, ¿no ves? A los sistemas y la unión de los sistemas al ser humano. La unidad más pequeña, la unidad funcional más pequeña del cuerpo humano es la célula. Entonces, resumiéndonos a la estructura celular, la vida de todos nosotros se resume en que estamos formados por una célula, la cual está rodeada por una membrana celular, y alrededor de esta célula hay este espacio de acá, que es el espacio extracelular, ¿no? Aquí al lado va a haber otra célula igual, va a haber otra célula, y la unión de varias células van a formar un tejido, y los tejidos formarán cualquier órgano. Si ustedes quieren, pónganle aquí que este sea un hepatocito. Entonces la unión de varias células forma tejidos, y los tejidos van a formar el hígado. O si quieren que sea neurona, etcétera, ya ustedes pónganle la célula que quieran. Pero a esto se reduce la vida del ser humano. Una sola célula rodeado de una membrana celular, y esta membrana celular nos aparta de esto celestito que vemos acá, que es el espacio extracelular. Entonces el agua que hablamos se va a repartir, un 40% va a estar dentro de todas las células de nuestro organismo, va a estar el 40%, y el otro 20% va a estar fuera de las células de nuestro organismo. Ahora, fuera de esta célula hay otros tres compartimentos que hablamos. El intersticio, que es este de aquí, entre célula, aquí va a haber otra célula, entre célula y célula es el líquido intersticial, aquí. Y el otro va a ser el que está aquí adentro, dentro de los capilares sanguíneos, dentro del sistema vascular. ¿Por qué? Porque esta célula normalmente va a tener este sistema vascular, que va a ser una parte arterial, el capilar, el extremo venoso, por donde le va a llegar sangre con oxígeno, con nutrientes y diferentes sustancias, para que esta célula, estos oxígenos, nutrientes, pasan al intersticio, del intersticio a la célula lo utiliza, cumple la función que tenga que cumplir, y luego produce productos de desecho como consecuencia del metabolismo, pasa otra vez al intersticio, vuelve al capilar, y por el extremo venoso va a ir hacia diferentes órganos para ser expulsado. Por ejemplo, el CO2 irá a los pulmones y será expulsado por el CO2. Algo de líquido también se va por los capilares linfáticos. Por lo tanto, esto es lo que normalmente ocurre dentro de nuestro organismo, en cada uno de nuestros órganos. Por lo tanto, el líquido extracelular, el que está fuera de la célula, lo tenemos en el intersticio, y lo tenemos dentro de los espacios vasculares, 15% aquí y 5% dentro del sistema arterial, venoso, dentro del corazón, las arterias y las venas. Y les decía, hay un espacio transcelular que no llega ni a un 1% en condiciones normales, y son aquellos líquidos que están en unos espacios fuera de la célula, pero en otros espacios, como por ejemplo el líquido que hay en las articulaciones.
el líquido articular, el líquido que hay en el líquido cefalorraquídeo, el humor acuoso, el humor vítreo que hay en el ojo, el líquido pleural que reviste la pleura, el líquido peritoneal de las cavidades peritoneales, el líquido pericárdico. Estos líquidos no están ni dentro de la célula, no están en el intersticio, ni están en cavidades que normalmente son en pequeñitas cantidades y no influyen en el normal desenvolvimiento del ser humano. Por eso está como que ni siquiera se le asigna un porcentaje. Ahora, cuando estos espacios se vuelven patológicos, como en la cavidad peritoneal, se puede acumular mucho líquido, ahí ya va a repercutir. Cuando se acumula en la cavidad peritoneal 2, 3, 4, 5, 6 litros de líquido, ya repercute sobre la cantidad de líquido aquí, sobre la cantidad de líquido aquí o sobre la cantidad de líquido aquí. O en la cavidad pleural, por ejemplo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo articular nunca repercute porque no hay cavidad donde se acumulen. Las dos cavidades donde se puede acumular gran cantidad de líquido o es en la pleura o es en el pericardio. Ahora, el líquido extracelular, vamos a hablar de este líquido que está aquí y que está acá. Este líquido se lo conoce como medio interno, contiene principalmente sodio, cloro y bicarbonato. O sea, este líquido no solo es agua, sino también hay solutos. O sea que este líquido extracelular, como también el intracelular, les podemos decir que son soluciones, es decir, una solución, ustedes saben, tiene solvente que viene a ser el agua y solutos que vienen a ser, en este caso, los electrolitos principales, el sodio, el cloro, para el líquido extracelular y el bicarbonato, oxígeno, glucosa, aminoácidos, proteínas, etcétera, ¿no? Y sus cationes principales, el positivo es el sodio, el anión es el cloro y el bicarbonato. ¿Por qué tiene que haber tanto positivo como negativo? Porque tenemos que estar siempre en homeostasis. Aquí dice el sodio, 135 a 145 mini equivalentes de sodio. Sabemos que el sodio es positivo, por lo tanto tienen que haber otros 135 a 145 mini equivalentes de una molécula, de un electrolito negativo, y ahí está el cloro, más o menos 110, 108, y 35 a 45 de bicarbonato. Si lo sumamos los dos, hacen la misma cantidad. No puede haber más positivo, menos negativo. Eso es el líquido extracelular. Espérenme un minuto. Pase. Oye, como hierro. ¿Lo limpias mi con chiquimia, no? Sí, me limpias hierro. Entonces vamos a hablar de ese líquido extracelular y vamos a saber por qué nuestro líquido extracelular se conoce como medio interno. Como ejemplo, hace rato vamos a tener ejemplo, en este caso, el hígado. El hígado está formado por tejido y cada tejido está formado por célula. Aquí tenemos una célula, otra célula, y entre cada celulita hay un espacio. Si nosotros nos acercamos más a esto desde el punto de vista microscópico, vamos a ver que entre esta célula y esta célula hay un espacio y ese es el espacio intersticial. Y en ese espacio intersticial hay la célula, hay el capilar venoso, ¿no? Que le llega por el extremo arterial, llega al capilar, pasa al intersticio, del intersticio pasa a la célula, en la célula lo utiliza las sustancias que le llegan, cumple su función, al cumplir su función produce material de desecho, el material de desecho sale de la célula y entra otra vez al intersticio, del intersticio al capilar venoso y del capilar venoso se va a donde tenga que irse para ser eliminado. Si fue CO2 el resultado de la utilización del oxígeno, el CO2 irá a los pulmones, la urea irá al riñón, etc. Otra parte va a los linfáticos y los linfáticos lo que hacen es devolver el líquido que queda en el intersticio también al sistema venoso, porque el conducto torácico va y termina en la vena
en la cava, ¿no? En la vena cava superior. Entonces, también lo devuelve a la circulación, solo que aquel líquido que no pudo pasar al capilar se devuelve a la circulación a través de los linfáticos. Esto es lo que ocurre a nivel capilar, ¿no es cierto? Llega por las arterias, hay los poros por donde se filtran, pasan al intersticio, del intersticio pasa a la célula, de la célula vuelve al intersticio, del intersticio aquí, las diferencias de presiones son las que hacen este movimiento y al final esto se retorna hacia donde tenga que ir. Aquí tenemos un acercamiento de la imagen del hígado que se acuerdan ustedes. Esta es una célula y este viene a ser el intersticio, estos son los vasos y este es su capilar, ¿no? Su linfático. Entonces, este líquido de aquí, que está en este caso de negro, viene a ser el líquido intersticial. Habíamos dicho que su componente principal de este líquido es el cloro y el sodio, ¿no? El sodio con 145 equivalente y el sodio con 108 más el bicarbonato, que vamos a decir 140 y 140 de cada uno de ellos. Entonces, cloro más sodio es sal. Entonces, nuestro líquido intersticial, este líquido intersticial de aquí, está formado por agua y sal, similar a lo que es esto de acá. Esta vendría a ser la célula, esta vendría a ser la membrana celular, esta de aquí, y rodeado de agua con sal, una isla y el mar, ¿no es cierto? Entonces, ese mar es el mar que cuando la vida acuática salta a la vida terrestre, se lleva consigo su recuerdo dentro del cuerpo humano y dice, me llevaré mi medio interno, me llevaré mi mar interno, y se lo introduce en el espacio intersticial, y este medio interno es el que debe mantenerse constante, porque los desequilibrios de este medio interno nos van a producir alteraciones en la célula, y si falla una célula, bueno, pues si fallan todas las células, van a fallar los tejidos, y si fallan los tejidos, va a terminar fallando este órgano, y si este órgano falla, va a fallar el sistema, y si falla el sistema, falla la vida y nos morimos, ¿no? Entonces, nuestro medio interno debemos mantenerlo constante todo el tiempo en homeostasis. El principal componente ahora ese es el líquido extracelular. Ahora, dentro de la célula, después de la membrana, también tenemos solución, también tenemos agua, el 40% del agua está ahí dentro de cada una de las células, y también tiene solutos. En este caso, a diferencia de lo que hay en el extracelular, en este el principal componente es el potasio. Le siguen el magnesio, le siguen los fosfatos como principales componentes, el potasio dentro de los componentes positivos, ¿no? Y dentro de los componentes negativos vamos a tener a los fosfatos, a las proteínas, que son los que van a, igual que en el líquido extracelular, van a ver en la misma cantidad potasio 100 equivalente como positivo, entre potasio y el magnesio, y entre sus negativos, los fosfatos y las proteínas principalmente, van a llegar a ser 150 equivalente, que también es la misma cantidad que existe afuera de cloruro de sodio, ¿no es cierto? Entonces, a ambos lados de la membrana también tiene que haber homeostasis. Aquí está la membrana celular, aquí está el líquido, aquí está el extracelular y aquí está el intracelular. Bien, entonces, hasta ahorita lo que hemos visto es que nuestro cuerpo está formado por una célula rodeado por agua con sal, y que dentro también hay agua, pero no sal, sino hay potasio, hay magnesio y hay fosfato. Pero que a ambos lados de esta membrana las concentraciones de estas soluciones, agua más soluto, son iguales, tienen que mantenerse iguales para hacer homeostasis. Y aquí tenemos los principales componentes de cada uno de ellos. En el intersticio, en el plasma, estos dos son similares, ¿no? Porque es líquido extracelular, y en el intracelular es lo que cambia.
los positivos, el potasio, el magnesio, alguito de sodio en poca cantidad, y los negativos, los fosfatos, los sulfatos y las proteínas, ¿no? Mientras que los aniones en el extracelular son el cloro, son el bicarbonato y alguito de los otros. Pero todo esto, si nosotros le sumamos sus componentes de estos de acá y lo sumamos estos de acá, son similares para que sean tanto cationes como aniones positivos, lo mismo aquí y lo mismo acá. Ahora, si nosotros comparamos esto, si nosotros sumamos todo este contenido de iones, todo este contenido tiene que ser la misma cantidad que esto. Eso es en cuanto a los electrolitos. Los otros componentes que están en el agua, disueltos en el agua, son no electrolitos. Tenemos lípidos como triglicéridos, fosfolípidos, esteroides, tenemos la glucosa y tenemos las proteínas que hemos hablado ya, ¿no? Entonces, esos son los solutos que están diluidos en estos solventes. Bien. Aquí tenemos la membrana celular. Ustedes se acuerdan que la membrana celular está formada por una bicapa de lípidos. Aquí tienen una y aquí tienen la otra. En el medio están sus ésteres de coalescencia, pero esta membrana que es lipídica, es selectiva, deja pasar algunas sustancias, otras no las deja y permite también un intercambio entre el extracelular, el intracelular, para mantener constante las concentraciones que vimos hace rato, ¿no? Entonces va a haber momentos en que el sodio, que hay mayor cantidad en el extracelular, se pase al intracelular, pero este sodio tiene que volver luego desde un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Entonces, el transporte a través de esta membrana tiene que ser muy fluido. Lo harán, ahorita vamos a ver cuáles son los mecanismos de transporte a través de esa membrana. Tenemos el transporte difusión pasiva. O sea, hay sustancias como el oxígeno, que es muy soluble en la grasa, por lo tanto el oxígeno no necesita de nada, llega el oxígeno una vez que lo llevó la arteria, que se pasó el oxígeno al intersticio, se pasa como si nada a través de la membrana por estos espacios, le deja por la solubilidad del oxígeno, se pasa facilito por difusión pasiva, de un lugar donde hay más oxígeno a un lugar dentro de la célula que hay menor cantidad de oxígeno. El dióxido de carbono lo hace al revés. Una vez que este oxígeno es transformado en CO2, aumenta tanto el CO2 dentro de la célula que sale. El sodio no es, el agua también se pasa como el oxígeno por difusión, por ósmosis es el agua, pero es igual que la difusión. El sodio no atraviesa directamente, el sodio necesita a veces de estos canales, de estas proteínas que hay en la membrana que dejan pasar el sodio hacia adentro. También se llama difusión porque va de un lugar de mayor a un lugar de menor, pero a través de unas proteínas de transporte. La glucosa también tiene sus proteínas de transporte que permiten el paso. Esta glucosa, por ejemplo, se activa, estos canales de transporte se activan con la insulina. La insulina viene, hace que este se active y la glucosa ingresa dentro de la célula, ¿no? Eso ya son diferentes mecanismos de transporte. Esto es difusión pasiva, ¿no? Difusión simple, sin que se requiera mayor cantidad de energía por esta célula, simplemente por el hecho de mayor a menor concentración. Aquí hay harto sodio que se está moviendo, unas moléculas con otras moléculas se golpean y eso genera una energía cinética y es energía la suficiente para que se pasen el sodio de mayor a menor concentración. Sin embargo, cuando el sodio tiene que salir a un lugar donde hay más, lo tiene que hacer en contra y para ello se hace con transporte activo primario. Para esto ya no puede hacerse con simplemente la poca energía que generan las moléculas de sodio aquí en contra de las hartas que hay acá, no se va a mover nunca, por lo tanto necesita de una energía extra que en este caso es el ATP producido por la mitocondria de esta célula que impulsa y hace que el sodio se salga y vuelva al extracelular. Lo mismo el potasio se va a salir porque aquí hay mayor concentración que acá, pero cuando queremos que el potasio vuelva para que todo se vuelva en homeostasis y todos los potenciales de membrana y esa célula entre en reposo, el potasio tiene que volver hacia adentro y para eso necesita ATP.
Esos son los mecanismos de transporte de los solutos. El agua les decía, también pasa simple por la membrana, pero se llama ósmosis, no se llama difusión. ¿Y de dónde a dónde pasa el agua? Pasa de un lugar de mayor concentración de solutos a donde hay menor concentración de solutos. Eso es la ósmosis. Entonces aquí hay una solución, esta es la membrana celular. El agua se va a mover de un lugar donde hay menor concentración, creo que lo dije al revés, perdón, del lugar donde hay menor concentración de solutos hacia donde hay mayor concentración de solutos. El agua se mueve en esta dirección en la membrana. Cosa de que esta solución de acá, que está muy concentrada, aumente la cantidad de agua y se diluya y se equilibren a ambos lados de la membrana. Obviamente aquí va a bajar el agua, se va a concentrar más esto, pero acá va a aumentar el agua, se va a diluir y al final va a quedar una concentración similar en este lado y a este lado de la membrana. Cuando hablamos de osmolaridad, la osmolaridad es el número de partículas que hay en una solución. Si nosotros hemos dicho que la cantidad de soluto que hay de sodio en el plasma es de 140 mini equivalentes de sodio, y sabemos que tienen que haber otros 140 mini equivalentes negativos, en este caso el cloro y el bicarbonato, lo único que nos queda para saber la osmolaridad, y que son los principales componentes, lo único que nos queda para saber la osmolaridad de esa solución es multiplicar el valor del sodio por 2, 140 por 2, 280. Ya tenemos nuestra osmolaridad. Aquí dice 290 porque más menos 10 dice, ¿no ves? Entonces 280 sería la osmolaridad de nuestro plasma. Es la cantidad de solutos que hay en esa solución. La glucosa, no solo hay sodio, no solo hay cloro, ¿no? Hay otros componentes, hay urea, hay glucosa, hay proteína, pero estos componentes en condiciones normales, fisiológicas, la glucosa llega aquí y se pasa fácilmente a uno y a otro lado de la membrana. O sea, si aquí hay 100 glucosa, se pasan rapidito y se queda 50K, 50K. Homeostasis, no ejerce ósmosis porque hay 50 a un lado y 50 al otro lado. Entonces, no las tomamos en cuenta. Lo mismo pasa con la urea. Pero en pacientes que tienen diabetes, en pacientes con insuficiencia renal, aquí va a haber mucha cantidad de glucosa, va a haber 300, 500 miligramos de glucosa, que no va a dar para repartirse por igual acá porque se va a sobresaturar el transporte, entonces va a quedar mucha glucosa acá, poca glucosa acá, ahí sí que va a ejercer que el agua se nos salga de un compartimento al otro. Cuando hay pacientes con diabetes, cuando hay pacientes con insuficiencia renal, tenemos que usar esta fórmula para calcular la osmolaridad, no solamente multiplicando el sodio por 2. ¿Y qué es la presión osmótica? Aquí tenemos la membrana celular, aquí tenemos un compartimento y aquí tenemos el otro compartimento. En este caso el agua se va a mover de donde hay menos concentración hacia donde hay más concentración y empieza a moverse el agua por ósmosis. Una vez que se sigue moviendo, la fuerza necesaria para impedir esta ósmosis, para impedir el paso del agua de aquí hacia acá, se llama la presión osmótica, que va a estar determinada obviamente por la cantidad de solutos. A mayor cantidad de soluto en esta solución, se va a necesitar una mayor presión para detener el paso. Entonces así vamos a tener soluciones isotónicas cuando su cantidad de soluto es igual a la del plasma, 280. Soluciones hipertónicas cuando la cantidad de soluto en esa solución que querramos ponerle al paciente sea mayor que 280, 500, 1000, 2000 de contenido en esa solución. O soluciones hipotónicas cuando la cantidad de soluto es menor a 280, 100, 40, 50, pónganle ustedes lo que quieran. Entonces aquí tenemos
a una célula con una solución isotónica. Miren, la misma cantidad, aquí está la membrana celular, aquí está, es la misma cantidad tanto en el extra como en el intra. Por lo tanto, el agua se queda en su lugar, el agua se queda tanto en el espacio extra como en el intracelular. Pero ¿qué pasa si a nosotros, a esta solución, en el extracelular, agarramos y le colocamos una mayor cantidad de soluto? Le ponemos una solución hipertónica en el extracelular. El agua que hay dentro de la célula va a salir hacia el extracelular para diluirlo en el extracelular y nuestra célula se va a deshidratar, ¿no? Se va a salir el agua. Aquí hay una solución muy hipertónica, miren las verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas verdes en el extracelular contra 4 en el intra. ¿Qué va a pasar el agua? Se va a venir de acá hacia acá para diluirlo. Y nuestra célula pierde agua y se deshidrata. ¿Qué pasa si en el extracelular ponemos una solución hipotónica? 1, 2, 3, 4 moléculas contra todas estas moléculas de acá. El agua se va a pasar del extracelular al intracelular y la célula se va a edematizar y se va a hinchar y se puede reventar. Entonces, cuando nosotros decidimos poner suero a un paciente, generalmente preferimos poner sueros que sean de la misma osmolaridad que el líquido intracelular, isotónicas, para que no haya alteración o repercusión sobre esta célula. ¿Y cómo vamos a poner el líquido al extracelular? Lo único que hacemos es ponerle un suero endovenoso y le administramos al espacio intravascular. Del espacio intravascular, por los capilares, se va a pasar al intersticio, ¿no es cierto? Lo que hemos hablado hace rato. Esto es lo mismo para hablarle de la bomba sodio-potasio TPasa en el transporte activo de las sustancias. Entonces, ¿cuál es el principal solvente de nosotros? El agua. Por lo tanto, la cantidad de agua que nosotros tengamos en nuestro organismo tiene que ser constante todo el tiempo. Para ello, nosotros ingerimos una X en alimentos, en la oxidación del agua que producen nuestras células, cada que metabolizan la glucosa, que metabolizan los carbohidratos, se oxidan y producen agua. Y la ingestión oral de agua suman más o menos unos 2.500 al día. Lo mismo tenemos que eliminar por piel, por pulmones, por heces, por riñones, en la orina, también eliminamos. Si nosotros eliminamos más de lo que ingerimos, nos deshidratamos, o al revés, si nosotros ingerimos más de lo que eliminamos, nos empezamos a edematizar, a hinchar. Entonces esto es normal, ¿no? ¿Cómo perdemos agua normalmente nosotros por el cuerpo? A través de la orina, a través de las heces. ¿Lo podemos cuantificar? Sí, nosotros le ponemos una sonda Foley o le decimos al paciente que miccione en un patito y vamos controlando y decimos orinó en 24 horas 1500, orinó en 24 horas 2000, 3000, que sé yo, lo podemos cuantificar. En cada deposición que no sea deposición líquida, no estamos hablando de alteraciones por ahora, en las heces normales, sólidas y demás, se pierden entre 200 a 300 ml de agua. Aquí ya van 1800. Lo otro que perdemos se llaman pérdidas insensibles. No la podemos medir porque no podemos medir cuánto sale en cada expiración. Cada que nosotros inspiramos y expiramos, perdemos agua, pero no lo podemos medir. Tampoco cuánto perdemos por la sudoración, pero existen estas dos constantes para poderlas calcular, estas pérdidas insensibles. Las sensibles las podemos medir, las insensibles no. Y son 7 ml en pulmón y 5 ml por piel. Si nosotros lo sumamos, 7 más 5, 12. Entonces, si yo quiero saber cuántas son las pérdidas insensibles de un paciente que pesa, para hacer fácil la multiplicación, 100 kilos, lo único que tengo que hacer yo es multiplicar 100 por 12.
¿no? Su peso de 100 por 12 serían más o menos 1200, ¿no? 1200 ml al día perderíamos de pérdidas insensibles. Y esos 1200 le sumamos a estos 1500, ya son 2700. Y a esto 3000. Este paciente de 100 kilos en condiciones normales ha perdido 3000 ml. Los mismos 3000 tienen que ingresar por boca, ¿no? Y si está internado el paciente y no va a recibir nada por boca, le pondremos suero 3000 para compensar sus pérdidas de 3000. Ahora, en cirugía pueden haber otras pérdidas que hagan que esta de aquí, que es normal, se aumenten nuestras pérdidas. Por ejemplo, si el paciente está con taquipnea, la respiración normal es entre 12 y 20, pero si el paciente por algún motivo está respirando mucho, por cada 5 cc por encima de lo normal, o sea, si está respirando 25 veces por minuto, yo le aumento 150 cc más a sus pérdidas insensibles. Si está sudando mucho, si tiene diaforesis, le aumento a sus pérdidas insensibles normales, le aumentaré esto, si es leve, si es moderada, si es severa, lo único que hago es multiplicar la cantidad por su peso y por día más sumarle esto. Si tiene fiebre, ¿qué hago yo? 5 ml por cada grado centígrado al día. O sea, si ha tenido 38 de temperatura, ¿no es cierto? Ya tiene 1 grado centígrado por encima de lo normal, entonces lo que hago es multiplicar 5 ml por cada grado centígrado, este caso es 1 grado centígrado que se me ha elevado, pesa 100 kilos, 5 ml por 100 son 500 ml. Por la fiebre que ha tenido ese paciente, en el día yo le voy a aumentar 500 ml más a sus pérdidas insensibles. Si habíamos sacado que era 1200 más 500 por haber estado con fiebre, son 1700. Y si ha sido operado, 5 ml por kilogramo de peso por hora de cirugía en laparotomía, no en laparoscopía, porque en laparoscopía no está abierto el abdomen y no se pierde agua por convección. En cambio, en la laparotomía sí se pierde agua. Entonces, todas estas otras pérdidas patológicas las tendría que sumar cuando me digan a mí o le digan a ustedes, tienen que hacer un balance hídrico del paciente. Entonces, yo quiero saber cuánto ha perdido de líquido este paciente para reponerle su líquido. Veo cuánto orinó, veo si tuvo deposiciones, si no tuvo deposiciones, nada. Veo cuánto orinó, esto lo cuantificamos, saco sus pérdidas insensibles y veo si no ha tenido taquipnea, no está diaforético, no ha tenido fiebre, no ha sido operado, nada, me quedo aquí. Si ha habido algo de esto, le sumo esto más. Y esas van a ser sus pérdidas de agua en 24 horas. ¿Qué tengo que hacer? Reponerle esa misma cantidad para mantenerlo en homeostasis. Ahora, si el paciente, además de lo que les he dicho, está vomitando mucho, tendré que cuantificar. Si está con diarrea, tendré que cuantificar. Si tiene drenajes, tendré que cuantificarlo y reponerle. Si está con sonda nasogástrica y ha salido por la sonda 1000 ml, lo cuantifico y le repongo al paciente todo lo demás más lo que ha perdido por estas otras causas. ¿Cuánto requiere una persona de agua normal para no estar calculando todo lo que le he dicho ya? Una persona que no va a ingerir nada de agua durante 24 horas requiere 4 ml por los primeros 10, 12 ml por los segundos 10 kilogramos y 1 ml. Esta es una fórmula que se llama Mayo-Hegar, que es una fórmula más precisa para calcular. ¿Y cómo es esto? Si pesa 70 kilos, 4 ml por los primeros 10 kilogramos de su peso, tendría que ser 40 ml. Ya tiene 40 ml. Por los segundos 10, entre los 10 y los 20, 12 ml. 10 por 2 son 20, más 40 ya van 60. Y 1 ml después de los 20. Si el paciente pesaba 70 kilos, me faltan hasta llegar a los 70, aquí vamos 20, me faltan 50, entonces hablamos de 50 ml por 1, 50. 50 más 40 más 20, 110. Este paciente requiere 110 ml por hora de líquido. Si lo multiplican en 24 horas más o menos son 2.800, lo que hemos sacado cada vez, ¿no ves? 2.800 ml, que es lo que normalmente perdemos en condiciones normales. Entonces, si un paciente no va
a comer, tomar nada porque está en NPO, le damos 2800 ml. Más fácil de multiplicar para no hacer esta fórmula. 40 por su peso. Pesa 70 por 40, 2800. Listo. Le damos 2800. Eso es en cuanto a las necesidades de agua. Y nuestro soluto, lo que vamos a ver, los solutos más importantes por ahora, por nuestro tema es líquido y electrolito, ya proteínas y todo eso lo verán en otros temas. Vamos a hablar de los electrolitos que tenemos normalmente y los que más se alteran desde el punto de vista quirúrgico en una cirugía son el sodio y el potasio. Los demás los van a ver ustedes cuando hablen de otras patologías, cuando les toque hablar tiroides, hablarán del calcio porque se van las paratiroides, etcétera, etcétera. Ahora lo que vamos a ver es sodio y potasio y con eso va a ser suficiente. Entonces, ¿qué son los electrolitos? Son sustancias solubles que conducen corriente. Pueden ser positivos y pueden ser negativos. Hay otras sustancias que no son los electrolitos, esos no conducen corriente y ahí están las proteínas, la albúmina, los carbohidratos y los demás. Nosotros nos vamos a hablar de los que conducen corrientes. Ya hablamos del cálculo de la osmolaridad. Esta diapositiva es la misma que ya saben ustedes cómo es. El movimiento del agua, el ósmosis, ya sabemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de alteraciones en los líquidos, así como una clasificación grande que no les voy a preguntar en el examen, pero para que la conozcan, nosotros podemos tener en los líquidos y electrolitos trastornos en el volumen. O tenemos mucha agua o tenemos poca agua. Podemos tener trastornos en la concentración o está muy concentrada nuestra agua, hay mucho sodio, lo vamos a llamar hipernatremia, hay poco sodio, hiponatremia, ¿no? Podemos decir mucho potasio, hipercalcemia o hipercalemia, poco potasio, hipocalemia, esos son trastornos en la concentración de los solutos. Y finalmente vamos a tener en la composición como alteraciones del equilibrio ácido-base, ¿no es cierto?, de los hidrogeniones y demás. Esto es para materias después de que avancen, nosotros nos vamos a quedar aquí y con trastorno del potasio. El sodio, valor normal, 135 a 145 mini-equivalentes en el plasma, que es el mismo del intersticio. Término medio, 140, ¿no? Y el potasio, 3.5 a 5. Nos quedamos con estos. Cloro, bicarbonato, calcio, lo ven en otras patologías. Entonces, el sodio es el más importante, 135 a 145. La cantidad total de sodio que hay en el cuerpo humano es de 60 mini-equivalentes por kilogramo. Tanto en si sumamos lo del extra como del intra y de todos los líquidos, es de 60 mini-equivalentes la cantidad total. Pero por ml, por litro de extracelular hay 135 a 145 mini-equivalentes. ¿Cuánto necesitamos diario de sodio para que compensemos las pérdidas que sale sodio por la orina, que sale sodio por las heces fecales? Necesitamos más o menos de 100 a 200 mini-equivalentes, más o menos de 2 a 3 mini-equivalentes por kilo de peso, que equivalen a unos 6 a 15 gramos de sal, ¿no? ¿Qué hace este sodio? Da la tonicidad, hemos dicho, es el que da la tonicidad. Le multiplicamos el sodio por 2 y ya tenemos la tonicidad, ¿no es cierto? Y se sale por renal por heces. 135. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que tiene poco sodio? Si nosotros sacamos sangre, llevamos al laboratorio, se ve el plasma, se cuantifica cuánto hay de sodio y vamos a decir que hay hiponatremia cuando el sodio es menor a 135 mini equivalentes, esto está mal, no miligramos por decilitro, mini equivalentes por litro. Esto cámbienle aquí. Menor a 135. Hiponatremia, nos está faltando sodio en esta solución, en nuestro espacio extracelular. Tenemos una hiponatremia. ¿Qué va a pasar si se mantiene la hiponatremia? El agua se va a mover hacia el espacio intracelular, ¿no? Y
se van a hinchar las células. ¿Cuáles son las causas en cirugía? La causa más frecuente son estos de acá: los vómitos, las diarreas, la acumulación en un tercer espacio. Esta es la causa más frecuente. Las otras enfermedades se puede producir también hiponatremia, pero como ven ustedes en la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis, la van a ver cuando hablen de estas enfermedades. A nosotros nos interesa, y a mí me interesa que aprendan por ahora esto: si el paciente tiene una fístula después de una cirugía, si está vomitando porque hay obstrucción intestinal, si tiene diarrea, si se ha acumulado en la cavidad peritoneal porque tiene peritonitis, porque tiene ascitis, etcétera. Esta es la que me interesa más a mí que se aprendan, la hipovolémica. Entonces, lo que yo tenemos que hacer en un paciente con hiponatremia es calcular cuánto es su déficit de sodio. ¿Y cómo calculamos su déficit de sodio? Con esta fórmula, que dice que el déficit de sodio es igual al sodio normal menos el sodio del paciente por 0,6 por peso. Si ustedes ven 0,6 por peso es el agua corporal total. Entonces, yo quiero saber cuánto es su déficit de sodio. El sodio normal, 140, la media, ¿no es cierto? Entre 135 y 140, 140. El sodio del paciente era 122 mini equivalentes. 140 menos 120 por el agua corporal total, que es el peso que es el 60% del peso. Este paciente pesa 70 por 0,6. Me sale el resultado de que este paciente tiene un déficit de 756 mini equivalentes de sodio. Con 122 por litro, en total, ese paciente necesita 756 mini equivalentes. ¿Qué tengo que hacer yo? Reponerle los 756 mini equivalentes. La hipernatremia, cuando se va más allá de los 145 mini equivalentes por litro, ¿no? Y va a tener alteraciones clínicas como la letargia, las convulsiones. Esto no les voy a preguntar clínica, pero no me interesa que aprendan todavía clínica. La clínica la aprenden al año en medicina interna. Ahora sepan que hay una hiponatremia y que hay una hipernatremia. La hipernatremia en cirugía es rara, no se produce. Se produce en patologías como ser ingestas que llevan a una ingesta excesiva de sodio, en la insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? Que van a ser patologías de medicina interna. Entonces, en cirugía puede presentarse si hubieran diarreas, pero en la cual pierde solo agua, no pierde electrolitos. Entonces se sale mucha agua, ¿no? Con la diarrea y con los vómitos, solo pierden agua, cosa que se queda mucho soluto y se va a aumentar la concentración. Pero esto es imposible, no hay vómitos de agua, no hay vómitos de solo agua, diarrea de que solo sale agua, siempre sale con electrolitos, ¿no? Sí, la diabetes insípida, pero la diabetes insípida es de endocrinología, ¿no? Pacientes que no tienen acceso al agua, no es el caso de cirugía, estos eran pacientes que han estado en el desierto y demás, ¿no? Entonces la hipernatremia no se presenta en pacientes quirúrgicos, pero conozcanla, que es cuando está más allá de los 145 mini equivalentes por litro de solución de nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos para bajarle el sodio? Le damos agua pura para diluir nuestros espacios, ¿no? Le metemos agua pura por vía intravascular, el agua va al intersticio, diluye esa concentración y vamos a mejorarle. No es difícil. Y finalmente, el potasio es el más importante del líquido intracelular. En el extracelular es poco, pero sus valores son de 3.5 a 5 mini equivalentes. Esto lo tenemos que conocer bien. Cuando está por encima de 5 decimos hiperpotasemia y cuando está por abajo hipopotasemia. La ingestión diaria más o menos de 50 a 100 mini equivalentes día, 1 a 2 mini equivalentes por día, ¿no? Se elimina por heces y se elimina por vía renal, un mini equivalente por kilogramo de peso al día. Cuando hablamos de hipocalemia, cuando está por debajo de 3.5.
La clínica puede haber alteraciones renales, alteraciones, no se mueven los intestinos, se producen estreñimientos, puede llegar inclusive a paros cardiorrespiratorios, arritmias, muerte, pero tampoco les voy a preguntar clínica. En cirugía sí, la hipocalemia por las fístulas, por los vómitos en el postoperatorio es muy frecuente. Entonces es importante que conozcan ya qué es la hipocalemia. Y producen trastornos en arritmias, producen compromisos cardíacos y pueden llegar hasta el paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, hay que reponer rápidamente el potasio. Y el otro es la hiperpotasemia, que es cuando está por encima de 5, ¿no? Cuando se ha elevado excesivamente el potasio por encima de 5. Las causas de que esté por encima de 5 es el que consumo de diuréticos ahorradores de potasio, inhibidores de la ECA, pacientes con radiomielitis. O sea, en cirugía también es raro. La hipocalemia, eso sí, es frecuente en cirugía. Por lo tanto, no les voy a preguntar de hipercalemia. Y con esto acabamos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Creo que no, doctor. Entonces, el lunes, le recalco, no hay clases. Directo el miércoles. ¿Listo? Está bien, doctor. Chao, chao, nos vemos. Hasta luego, doctor. Gracias.